Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del segundo problema del proceso del conocimiento, que se llama la posibilidad del conocimiento humano. Vamos a ver en esta presentación que la posibilidad del conocimiento humano es un problema filosófico sin solución definitiva, que siempre se presenta cuando queremos explorar, describir, explicar, interpretar o comprender cualquier fenómeno de la realidad, ¿sí? Dicho problema se puede abordar utilizando distintos supuestos filosóficos. Son 6 los supuestos filosóficos que se pueden adoptar para abordar el problema de la posibilidad del conocimiento. El primero de ellos es el dogmatismo, el otro es el escepticismo, el subjetivismo, el relativismo, el pragmatismo y el cristicismo, ¿sí? Estos criterios filosóficos o estas visiones filosóficas van a depender de las facultades que son la razón y los sentidos que la persona que conoce ponga en práctica. Si yo pongo en práctica cuando quiero conocer algo, la razón, bueno, pues hay determinados, visiones filosóficas que tienen que ver con la razón. Pero si yo lo que pongo en juego son los sentidos, cuando quiero aprender algo, entonces hay determinadas visiones filosóficas que tienen que ver con los sentidos. Pero si yo pongo tanto la razón como los sentidos, pues también habrá algunas posturas filosóficas que adopten, ¿sí? Tanto la razón como los sentidos al momento de aprender, ¿sí? O conocer algún fenómeno. ¿Ok? Las facultades que uno pone en práctica, ya sea que yo ponga en juego la razón o que yo ponga en juego los sentidos, también van a depender de los intereses de la propia persona que conoce. Si yo quiero que la realidad se mueva, es decir, que no sea una sola, sino que se pueda adaptar o que pueda cambiar dependiendo del contexto, de las circunstancias, pues entonces estaré adoptando alguna visión filosófica como el subjetivismo, el relativismo o el pragmatismo, ¿sí? Pero si quiero que permanezca inmóvil la verdad, ¿sí? Que no se mueva, entonces, ¿sí? Tomaré como visión filosófica a lo mejor el dogmatismo y el escepticismo. En cambio, si quiero que tenga estados intermitentes de movimiento y quietud, pues entonces estoy haciendo referencia al criticismo. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros. Bueno, vamos a ver la primera posibilidad del conocimiento, ¿sí? Que es el dogmatismo. Esta posición epistemológica, para ella no existe el problema del conocimiento, es decir, asume que siempre el sujeto va a poder conocer al objeto. Siempre va a ser posible que el sujeto conozca al objeto. En otras palabras, el dogmatismo defiende la obediencia ciega a determinados principios, así como a la autoridad. Es decir, acepta las cosas sin criticarlas y no pone o no pregunta si existe algún fundamento para que las pueda uno considerar o no, ¿sí? Acepta simplemente por el argumento de autoridad. Y aquí, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos y quiero que ustedes distingan, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de dogmatismo? La percepción de la gente de color por el Ku Klux Klan, la teoría de la rotación de la Tierra de Galileo, la ley de la gravitación universal. Bueno, la ley de la gravitación universal, antes de que se vuelva ley, sí, era teoría. Y es a través de procesos y pruebas que se estuvieron haciendo, de comprobaciones, que se llegó a considerar ley. ¿Correcto? Entonces hubo un proceso de cuestionamiento de esta. Entonces este no es un ejemplo de dogmatismo. Lo mismo pasó con la teoría de la rotación de la Tierra de Galileo, ¿sí? Se pedía comprobar ¿cómo es que dices eso, que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Sí? Bueno, hasta que se logró comprobar, ¿sí? A través de observaciones de los astros, ¿sí? Que efectivamente era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Pero algo que no se cuestiona o que no cuestiona la gente de Ku Klux Klan es la percepción que ellos tienen de la gente de color, de que son personas inferiores, ¿sí? Eso no lo cuestionan, no se preguntan si hay algo que realmente les haga estar seguros de que son personas inferiores la gente de color. No se lo cuestionan, simplemente lo aceptan por dogma, por principio de autoridad, porque alguien así se los inculcó. ¿Ok? Esto es el dogmatismo.
Muy bien. Luego llegamos a la segunda posibilidad del conocimiento, que es el escepticismo. Esta posición epistemológica sostiene que el conocimiento no es posible. Es decir, no podemos conocer nada completamente. Solo podemos conocer las cosas de manera parcial. No hay verdades absolutas, ¿sí? Esto es lo que sostiene el escepticismo. Duda de todo, ¿sí? ¿Ok? Duda de toda la información, y como duda de toda la información, siempre pide pruebas de ella. Si va, por ejemplo, si yo digo, el estilo de crianza de los padres afecta el nivel de comprensión lectora de los niños de 6º grado de primaria. Si yo digo esta afirmación, bueno, el escepticismo desde el punto de vista, compruébamelo. ¿Cómo sabes esto que estás diciendo? Me pide pruebas de todo lo que esté yo afirmando, ¿correcto? Por ejemplo, aquí hay algunas frases que tienen que ver con el escepticismo. La primera, nunca llegarás a conocer la verdad. Está afirmando que no hay verdades absolutas, solo relativas, nunca hay verdades acabadas, ¿sí? Solo incompletas. No digas así es, sino me parece que es. O sea, no digas así es porque no estás completamente seguro. En cambio, di mejor, me parece que así es, o podría ser, ¿ok? Porque nunca estás seguro de todo, entonces prefiere hablar en estos términos que hablar en este término, ¿ok? El siguiente ejemplo dice, la diversidad de opinión existe entre los sabios igual que entre los ignorantes. O sea, la diversidad de opinión no es muestra de que algo es verdadero o falso, simplemente se da tanto en las personas inteligentes como en las personas sin conocimientos. ¿Correcto? ¿Ok? También dice aquí, cualquier opinión que yo tenga puede ser repudiada por personas igual de listas y preparadas que yo y con argumentos tan válidos como los míos. O sea, que todo lo que yo digo, todo lo que yo afirmo, ¿sí? También puede haber otra persona, ¿sí? Igualmente inteligente que yo, ¿sí? Que dé argumentos válidos de lo que yo estoy diciendo, es falso. O sea, mi verdad no es una verdad absoluta, sino es una verdad relativa, es una verdad incompleta, no acabada. ¿Correcto? A esto se refiere el escepticismo, es otra posición. Recuerden que tanto el escepticismo como el dogmatismo son aquellos que hacen que la verdad, ¿sí?, sea fija, ¿sí? O sea, ¿y cuál es la verdad del escepticismo? Que hay que dudar de todo. ¿Y cuál es la verdad del dogmatismo? Que aceptes esto sin preguntar por qué. ¿Ok? Muy bien, continuamos. La siguiente posibilidad del conocimiento es el subjetivismo. Es una corriente epistemológica que considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para otra. Aquí ya la realidad, la verdad se mueve, la realidad se mueve, ¿sí? Es decir, que el conocimiento es relativo al contexto cultural de la persona o del fenómeno donde se presenta el fenómeno. Se toma como factor de verdad a la individualidad psíquica y material de cada sujeto en particular. Es decir, cada uno tiene su propia verdad, ¿sí? No hay una verdad universal y absoluta, ¿sí? ¿Ok? El cual asume siempre la variable, por lo que considera imposible trascender hacia una verdad absoluta y universal. ¿Ok? Ejemplos del subjetivismo puede ser el aborto y la eutanasia deberían ser legales en todos los países del mundo, de modo que las personas sean libres de decidir. ¿Es esto? Hay corrientes, por ejemplo, que sostienen esta afirmación, en tanto que, por ejemplo, las iglesias dicen que la eutanasia, pues, y el aborto, no son comportamientos éticos, ¿sí? Y entonces, como verán, para unos son válidos y para otros pues son falsos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ok? También este otro ejemplo dice, la legalización de la marihuana se debe extender a todos los países. O la belleza es algo subjetivo, algo te puede parecer a ti bonito y a mí me puede parecer feo, ¿sí? Algo te puede parecer a ti elegante y a mí me puede parecer no elegante. ¿Correcto? ¿Sí? Lo mismo con la legalización de la marihuana. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Para algunos es verdadera esta afirmación, pero para otros es falsa. ¿Ok? Subjetivismo. Vamos a otra corriente, a la cuarta posibilidad del conocimiento, que es el pragmatismo.
Este pragmatismo es una corriente epistemológica que considera que el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo de lo práctico. Es decir, solo es verdadero aquello que se puede aplicar, ¿sí? Que te puede dar resultados, ¿sí? Eso es lo verdadero, ¿sí? Eso es lo que dice el pragmatismo, ¿sí? Como verán, el pragmatismo pues busca la vinculación de los pensamientos con los fines prácticos. O sea, solo un pensamiento o un conocimiento es verdadero si tiene una aplicabilidad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? La piedra angular del pragmatismo, dice la diapositiva, ¿sí? Se relaciona con la idea de la verdad, al considerar que el conocimiento objetivo podría ser imposible. Sin embargo, acepta que puede definir la verdad como aquello que funciona de nuestra limitada forma de experimentar la realidad. Es decir, aquello que me permite que yo pueda darle un uso, una aplicación, ¿sí? Eso es un conocimiento pragmático. Y aquí hay algunos ejemplos de conocimientos pragmáticos. Cuando un partido político hace un pacto con otro partido político, aunque sean de ideologías distintas, hacen un pacto para conseguir cosas, ¿correcto? Entonces, están haciendo, ¿sí? Ahí, ¿cómo se llama? Están aplicando el pragmatismo, se unen, ¿sí? No porque coincidan sus filosofías, sus plataformas políticas, sino por conveniencia, por lograr un propósito, ¿ok? Otro ejemplo es, a un estudiante le gusta mucho la música, pero elige estudiar ingeniería porque tendrá más opciones de encontrar un trabajo. Proceder así es proceder de forma pragmática. Sí, a mí me hubiese gustado a lo mejor ser, ¿cómo se llama?, comediante, pero pues no, terminé de maestro, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice de maestro? Pues entre otras cosas, cuando yo tomé la decisión de prepararme para dar clases, ¿sí? Pues lo hice pensando primero, quiero decirlo, en tener periodos de vacaciones que coincidieran con los de mi familia, ¿sí? En tener, ¿cómo se llama? Pues estos periodos de descanso que coincidan con los de mi familia, pero también porque pues vi que tenía yo la posibilidad o tenía la manera de poderme hacer fácilmente de un trabajo sin mucho esfuerzo, ¿sí? ¿Ok? Eso es por lo que a mí me llevó a tomar la decisión de ser, por ejemplo, profesor, ¿no? Sí, fui pragmático en ese sentido. Cuando yo decidí estudiar estadística y no estudiar álgebra, aunque me gustaba mucho el álgebra, sí, pues lo decidí porque dije, pues, álgebra, si estudio álgebra, en la Facultad de Matemáticas, si no me contrata la Facultad de Matemáticas, pues toda la maestría y todos los conocimientos de álgebra que yo pueda tener, no los voy a poder aplicar en ningún campo, porque ese tipo de álgebra que te enseñan en la maestría, pues solo se aplica en la Facultad de Matemáticas. En cambio decidí, voy a estudiar mejor estadística, porque estadística, sí, me van a poder contratar en cualquier lado. En todos lados se necesita la estadística. También razoné de manera pragmática, ¿sí? ¿Ok? Comprar en el desierto una botella de agua por un precio de 1,000 euros, pues para algunos dirán, qué tonto. Bueno, pues si te estás muriendo de sed, pues la pagas si tienes los 1,000 euros, ¿correcto? ¿Sí? Estás procediendo de forma pragmática. Un hombre no soporta a su suegra ni las tonterías que dice, pero sabe que si discute con su suegra, y le dice lo que piensa de ella, pues su mujer se va a enojar con él, entonces prefiere quedarse callado y no decir nada, ¿sí? Eso también es ser pragmático. Sé las consecuencias que puede traer que yo proceda de una forma, ¿sí? Entonces, mejor, para estar tranquilo, para no tener conflictos con mi esposa, que no quiero tenerlos, pues mejor no le digo nada a mi suegra, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ya vimos el pragmatismo. Pasamos a la número 5, que es el criticismo. El criticismo, ¿sí?, es una doctrina epistemológica desarrollada por el filósofo Emmanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento. Pero, ¿en qué sentido busca establecer los límites del conocimiento? Pues es decir, quiere decir, ¿qué tanto del conocimiento proviene de la razón
¿Y qué tanto del conocimiento proviene de nuestros sentidos? ¿Sí? En ese sentido pretende establecer los límites. En otras palabras, dice la diapositiva, afirma que lo conocido es el resultado de la aplicación de las facultades del intelecto al objeto del conocimiento. ¿Sí? Siendo que las características de aquello que se conoce provienen del objeto conocido. O sea, entran en juego los sentidos, pero también entra en juego el intelecto. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lo que afirma. Por ejemplo, esta figurita que les puse aquí, que no la puse de adorno, la puse para que pudiéramos, si yo les quiera, háganme una comparación entre estos dos personajes que están aquí poniendo, aparecen aquí en la figura. Háganme una comparación entre ellos. Algunos de ustedes, ¿sí? Pues a lo mejor empezarán a decir, bueno, una posible comparación es que el sexo, uno es hombre y el otro es mujer. Otra comparación es que ambos tienen un animal. Esta es otra comparación, ¿sí? Otra posible comparación. Todos los dos son campesinos, el tipo de ropa que utilizan. ¿Ok? ¿Sí? Como verán, hay muchas cosas que vinieron de los sentidos de lo que yo observé de la figura, pero los criterios que establecí, que fue el sexo, que fue el tipo de vestimenta y que se ve el artículo que sostienen en sus manos, esos criterios, ¿sí? Yo los saqué de mi razón. ¿Ok? Y eso es de lo que habla el criticismo, ¿sí? Que hay parte del conocimiento que proviene, ¿sí? ¿Sí? De los sentidos, pero también, ¿sí? Como dice aquí, hay parte que proviene de la estructura de la inteligencia que conoce. ¿Ok? Bien. Ejemplos, las ciencias en su totalidad. Todas las ciencias tienen parte de los sentidos, tienen parte, ¿cómo se llama?, de lo que observamos, ¿sí? Y tiene parte de razonamiento también, ¿sí? En un juicio se busca la veracidad de los hechos mediante pruebas, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Recolectamos información a través de los sentidos, ¿sí? ¿Ok? Huellas, ¿cómo se llama? Audios, videos, ¿sí? Y razonamos a través de ellos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sobre cómo pudo haberse dado un determinado hecho. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es, ¿sí? El cristicismo. Muy bien, pues hasta aquí con esta presentación. Gracias.